Espero que tengan sus Biblias y si las tienes, por favor, acompáñame en el capítulo 3 de Tito. Tito, capítulo 3. La verdad es que la Biblia es todo lo que necesitamos, ¿no? No necesitamos apóstoles, no necesitamos profetas, no necesitamos sueños ni visiones, porque todo lo que Dios quiere decirnos ya lo ha dicho en este libro. Pedro nos dice que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad lo tenemos aquí. Así que por eso siempre acudimos a la palabra para ver qué es lo que Dios nos va a decir, cómo es de que Él nos va a conducir. Nuestro hermano R.C. Sproul contaba muy a menudo una historia en que recién llegando a una universidad para enseñar como profesor, que un joven evangelista se le acerca allí y con mucho celo, mucho entusiasmo, le pregunta a R.C., antes de que el hermano conociera al Señor, le pregunta, oye, ¿eres salvo? Y el hermano R.C., como que era un incrédulo, no sabía nada, le responde así grosero, ¿salvo de qué? Y el pobre joven estaba ahí como que buena pregunta, no sé, o sea, no pudo contestarle. Y siempre el hermano se quedaba con esa impresión, con esa memoria después de conocer a Cristo. Y creo que en parte esa idea, ese problema de no conocer cómo contestar esa pregunta se da a que en muchos versículos bíblicos los autores bíblicos dan por sentados de que nosotros entendemos y podemos contestar esa pregunta. Pablo en el texto que vamos a ver hoy simplemente nos dice que Dios nos salvó. Y no nos dice de qué nos salvó, lo da por sentado. Entonces, bueno, antes de entrar en el texto y leerlo, estudiarlo, tal vez pensar y meditar un poquito en esa pregunta. ¿Qué significa ser salvo? ¿Salvo de qué? La palabra salvar obviamente ocurre en muchos contextos diferentes. Estaba pensando en ese ejemplo cuando el Señor Jesús lleva a sus discípulos al mar y los discípulos están ahí en medio del mar y Él viene a ellos caminando y luego invita a Pedro a venir y caminar sobre el agua. Y Pedro luego al ver el viento comienza a hundirse y ¿qué grita? Grita, Señor, sálvame. Y si preguntamos a cualquier niño, cualquier persona de la calle, o sea, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que Pedro está pidiendo? Pues obviamente no quiso ahogarse en el agua, ¿no? Entonces, en ese contexto, cuando Pedro dice sálvame, pues se refiere al peligro más inminente en su mente en ese momento de no ahogarse. Lo interesante es que en el resto de la Escritura, si no existe un contexto específico, cuando la Biblia habla de ser salvo, de que somos salvos, siempre da por sentado de que el peligro inminente, la amenaza constante que siempre afecta a cada ser humano, es de que yacemos bajo la santa ira de Dios. Y la Biblia realmente da eso por sentado, de que todo hombre, mujer, varón, niño, todo ser humano es pecador. No hay bueno, no hay justo ni aun uno. Que todo ser humano es un pecador que merece recibir la paga del pecado, que es la muerte. Y que Dios es un juez justo. Y que Dios va a juzgar al ser humano, que Dios va a derramar su ira santa sobre cualquier ser humano. Y que todo ser humano, si no recibe perdón de sus pecados, entonces va a ir a un infierno para recibir la justa ira de Dios. Nuestro Dios es santo y Él exige absoluta perfección a todo lo que le rodean. Así que en nosotros mismos ninguna persona aquí tenemos esperanza en nosotros mismos, en nuestros méritos, en nuestras obras, porque Dios es perfecto. Dios aborrece a los que hacen iniquidad, Salmos 5:5. En el pasaje que
que precede el texto que vamos a estudiar en esta mañana, Pablo dice en Tito 3:3, de que nosotros, es decir, nosotros todos, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso es lo que es el ser humano, un pecador que aborrece a Dios y que merece ser castigado, merece recibir la ira de Dios. Entonces, si nos preguntamos, cuando Pablo nos dice que Dios nos salvó, y si hubiera un joven ahí que se encuentra en nuestro camino que nos pregunte si somos salvos, y si alguien pregunta, ¿salvo de qué? Debemos conocer la respuesta bíblica, salvo de la ira de Dios, porque cada ser humano merece la ira de Dios, cada ser humano merece morir y el infierno. Y cuando Dios nos salvó, de eso se trata, de que Dios nos libra de la ira venidera. Y lo que Pablo nos va a ayudar en el pasaje que sigue, en los versículos 4 al 8, que vamos a estudiar, Tito 3, 4 al 8, son 3 otras preguntas que nos ayudan a comprender la salvación. 3 otras preguntas que nos van a ayudar a vivir conforme a la gracia que Dios ha derramado en nosotros. Primero, va a contestar la pregunta de por qué Dios nos salvó, por qué nos salvó Dios. Segundo, cómo nos salvó Dios. Y finalmente, para qué nos salvó Dios. Así que si van a usar las notas ahí en el boletín, esos son los 3 puntos. ¿Por qué nos salvó Dios? ¿Cómo nos salvó Dios? ¿Y para qué nos salvó Dios? Vamos a leer el texto, hermanos, Tito 3, 4 al 8. Por favor, sígueme con su vista. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. En estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Esas cosas son buenas y útiles a los hombres. Oremos para pedir la ayuda del Señor. Señor, cada vez que venimos al estudio de tu palabra, estamos en necesidad de ayuda. Oramos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude a comprender tu palabra. Y más, Señor, que tu Espíritu nos capacite y nos dé fuerza para ponerlo en práctica. No queremos ser oidores solamente, queremos ser hacedores de tu verdad. Y sabemos que esto solamente viene por tu poder y tu capacidad. Así que pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la primera pregunta que Pablo abarca en este texto es la razón. ¿Por qué es que Dios nos salvó? Y interesante, tal vez no todos nosotros contestaríamos la pregunta de la misma manera. Algunos dirían que, bueno, es de que Dios me amó mucho. Y quién sabe la razón que uno podría dar, pero Dios mismo, cuando nos explica el por qué nos salvó, la razón que da en este texto es para revelar su carácter, para revelar su misericordia. Dice allí en el versículo 4, cuando se manifestó, cuando se reveló la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Y eso es interesante porque está hablando de la manifestación de la bondad y el amor de Dios en tiempo, en ese momento cuando nos salvó. Y cuando vemos el contexto, ¿a qué se refiere esto? Ese momento cuando Dios nos salvó,
Pues se trata en el contexto inmediato, Tito 2:11 habla de la misma frase, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Se trata de ese momento cuando Jesucristo muere en la cruz por nosotros, cuando resucita para nuestra resurrección. Estamos hablando de la redención. Pero esto luego genera otra pregunta. Es como que, ¿por qué es de que Pablo está dando la impresión entonces de que Dios está dando su amor, su bondad, como si por primera vez ahí en la cruz? Y algunos incluso sacan de aquí esa noción de que Dios en el Antiguo Testamento era cruel y muy justo y muy serio. Y luego llegamos al Nuevo Testamento y Jesucristo es quien nos revela la gracia, la misericordia, como si Dios haya cambiado entre los testamentos, que es una herejía porque Dios no cambia, porque Jesucristo y su Padre comparten la misma esencia, son idénticos en cuanto a su ser, en cuanto a sus atributos. Y lo que vemos si prestamos un poquito más atención es de que Pablo no dice de que Dios está dando amor, de que está amando por primera vez a la humanidad cuando Cristo muere, sino que está manifestando ese amor. Una ilustración de eso, ese mismo verbo manifestarse, ocurre en el capítulo 27 de Hechos. No tienen que ir allí. Ustedes recuerdan allí el contexto del naufragio de Pablo, de que se pone un tormento, una tormenta muy fuerte y hay muchas nubes, lluvia, relámpagos, todo. Y Lucas comenta lo mismo acerca de este verbo. Dice, no manifestándose ni sol ni estrellas por muchos días. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Es decir, de que no es de que el sol se fue, no es de que luego cuando las nubes se van, de que el sol como que llega a existir en ese momento. No, es de que simplemente las nubes estaban cubriendo, velando la vista de ellos del sol y de las estrellas, y cuando luego las nubes se van, ellos pueden ver lo que siempre estaba allí, el sol. Y es lo mismo que vemos con la gracia de Dios, que Dios siempre ha derramado su gracia a la humanidad, siempre ha sido un Dios de gracia, pero no pudimos observar, no pudimos palpar y realmente comprender la profundidad de la gracia de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él envía a su propio Hijo al mundo para morir por pecadores, por enemigos como nosotros. Es precisamente, de hecho, lo que Pablo dice si regresamos un libro en 2 Timoteo capítulo 1, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Vean lo similar que es ese texto. Dice que Dios nos salvó, Tito 1:9, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Ahora, vean cuándo es de que recibimos la gracia de Dios. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Has pensado en esto? ¿Cuándo es que recibiste tú por primera vez la gracia de Dios? Porque ya lo tenías desde antes de la fundación del mundo. Pero luego, sigamos leyendo, versículo 10. Pero que ahora ha sido, ¿qué? Ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, sacó a luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio. Es decir, de que Dios siempre ha sido un Dios lleno de gracia. Dios nos dio su gracia antes de la fundación del mundo, pero ¿cuándo es de que nosotros la experimentamos? ¿Cuándo es que nosotros nos dimos cuenta? Pues cuando Cristo muere y el Espíritu Santo aplica la salvación a nuestras vidas. La gracia y la bondad de Dios han brillado tan fuerte como el sol por toda la eternidad. Por nuestro pecado, su gracia estaba velada, no pudimos verla. Y luego con la aparición, con la venida de Jesucristo, ya lo vemos con claridad, ¿no? Y Dios envió a Cristo entonces precisamente para esto, para revelar su carácter, para revelar sus perfecciones, con el fin de que nosotros pudiéramos adorarlo por quien es, por el Dios tan perfecto que es.
De hecho, en el texto, no sé si lo vieron, en el texto que leyó Lalo en la lectura bíblica, Efesios 2, dice que Dios nos salvó para mostrar, para revelar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 1 dice lo mismo, que Dios nos escogió para el avance de la gloria de su gracia. Dios nos salvó para que nosotros pudiéramos experimentar, recibir, observar su gracia, sus atributos y así poder adorarle por quien es. Regresando a Tito 3, versículo 4, no solamente Pablo menciona la bondad de Dios, menciona 3 otros atributos en el contexto. Habla de la bondad de Dios, luego menciona el amor para con los hombres, luego dice en el versículo 5 que nos salvó por su misericordia, y luego en el versículo 7 habla de que fuimos justificados por su gracia. 4 atributos allí: bondad, amor, misericordia y gracia, ¿no? Lo interesante es de que el orden en el texto, en el original, está un poquito diferente. Entonces yo quisiera tratar de enfatizar lo primero que Pablo enfatiza cuando dice Dios nos salvó. Lo primero que Pablo dice en el orden original es de que Dios nos salvó, no por nosotros, no por nuestras obras. Es decir, si tenemos la pregunta, ¿por qué es de que nos salvó Dios? Lo primero que Pablo quiere que entendamos, bueno, no por ti, no porque lo merecías, no por tu valor, no porque tú eras muy listo y muy hermoso para poder salvarte. No tenía nada que ver contigo. Lo primero que Pablo dice, no por tus obras, no por tus méritos. El que Dios salva por misericordia, por gracia, es solamente el que no lo merece. Piensen en eso. Si Dios va a revelar la profundidad de su misericordia, entonces tiene que regalar salvación a los mendigos que no lo merecen. Si lo da a los ricos, no es misericordia. Si lo da a los que lo merecen, ya no es gracia. Si Dios quiere exaltar la profundidad de su misericordia y su gracia, tiene que regalar salvación a tú y yo, que no lo merecemos, que somos pecadores, que éramos enemigos, que no lo merecemos en lo más mínimo. Por eso la Escritura es tan enfática de que nosotros no colaboramos en la salvación. Porque si yo contribuyo el 1% de mi salvación, entonces la gracia de Dios solamente se revela en el 99%. Y eso no puede ser. Dios quiere mostrar que es un Dios de gracia. Pablo menciona en Romanos 11, ¿no? Si hay una sola obra, entonces ya no es gracia. En el momento que tienes que pagar un centavo, ya no es gratis. Dios nos salvó por su gracia. Hay una cita famosa, a lo mejor lo han escuchado, de un reformador, Melanchthon. Dice que no contribuimos nada a nuestra salvación excepto el pecado que la hizo necesaria. Es muy, muy bien dicho. De que Dios hizo todo para que se exaltara la profundidad de su gracia y de su misericordia. Gente sin obras, gente sin mérito propio. Y es por eso que en la Escritura es tan ofensivo a Dios que nosotros nos jactemos de nuestra salvación. Que demos la impresión de que lo merecemos más que el vecino o más que otro. Porque realmente estamos enfrentándonos, estamos oponiéndonos a la gracia de Dios. Y es bueno pensarlo así. En el momento que tú oras y piensas que mereces algo, en el momento que tú oras y piensas, ahora sí voy a trabajar y como que ganar algo del favor de Dios, como que pequé y perdí algo del favor de Dios, ahora sí, Señor, lo voy a hacer. Es esa noción
es realmente ofensivo a Dios porque ataca su gracia, ataca su carácter misericordioso. Nosotros somos mendigos en la salvación. Es lo primero, Jesucristo en su primer sermón relatado ahí en Mateo 5, en el Sermón del Monte, dice que el reino es para ¿quiénes? Para los pobres en espíritu, para los mendigos, para los que reconocen su bancarrota espiritual, no tienen nada que ofrecer a Dios. Entonces, lo primero que Pablo dice, mira, Dios nos salvó y primero perezca la idea que tenía que ver con usted. Ahora, ¿por qué nos salvó si no es por nosotros? Por su bondad, por su amor, por su misericordia, por su gracia. Entonces, debemos pensar un poquito en esos atributos para adorar a Dios. Primero dice que Dios es lleno de bondad. Y lo que debo mencionar antes de seguir es de que esos 4 atributos se dividen en contexto en 2 grupos. Los primeros 2, la bondad y el amor de Dios, se aplican a toda la humanidad, que Dios revela esos a todos, y luego la misericordia y la gracia solamente para los creyentes, para los salvos. Pero empecemos entonces con ese primer atributo, de que en la cruz vemos la bondad de Dios, la generosidad, la amabilidad de Dios. El diccionario dice que la bondad tiene que ver con la disposición de ayudar o beneficiar a otros. Y entonces obviamente la cruz es la máxima expresión de bondad. Si la bondad tiene que ver con el deseo de que otros se beneficien de algo, pues los beneficios que recibimos en la cruz son inmensos, son incalculables. El hecho de ser salvados y adoptados a la familia de Dios, de que Dios saca un pecador del reino de las tinieblas de Satanás y lo traslada al reino de su amado Hijo. Increíble expresión de la bondad, de la generosidad de Dios, de que Él revela su deseo de salvar a cualquier persona que venga en fe a los pies de Cristo. Segundo, Pablo menciona el amor de Dios. El amor para con los hombres. Y ven ahí de que sí, no es algo restringido solamente para los creyentes. Habla del amor de Dios para con todos los hombres. Ahora, para evitar confusión, la palabra aquí, amor, no es la palabra que a lo mejor estamos acostumbrados a ver, el amor ágape. El amor que se menciona aquí en griego es filantropía. Se trata de un afecto, un amor fraternal, por decirlo así, que Dios demuestra a toda la humanidad, a toda su creación. Dios hace salir su sol sobre los justos y sobre los injustos. Es un Dios bondadoso, amable para con todo ser humano. Por decirlo así, la cruz manifiesta la filantropía de Dios, de que es bondadoso. Y es muy importante que nosotros que estamos tal vez un poquito más reformados en nuestro concepto de la salvación, enfaticemos esto. Nosotros que hablamos de que Dios escogió antes de la fundación del mundo, nosotros que hablamos de que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar a los suyos, nosotros que enfatizamos la ira de Dios, nosotros que enfatizamos que Dios aborrece al impío, que todo ser humano merece ser castigado en un infierno por toda la eternidad, también tenemos que hablar y enfatizar de que Dios es un misterio para nosotros. Hay cosas que no podemos comprender, pero el hecho de que Dios es un juez justo y que Dios es santo no le convierte en un Dios malo, que odia a la gente. Dios es un Dios bondadoso, que ama en un sentido a todos. No ama a todos de la misma manera, pero Dios no quiere la muerte del impío. Dice en Ezequiel, Dios invita a todos a venir a Él y ser salvos, ¿no? En Cristo, colgado en la cruz, pidiendo, Señor, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. En Cristo vemos esa filantropía de Dios que dice en Isaías, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Cristo que dijo, venid a mí todos los cargados, los cansados,
yo os haré descansar. En la cruz vemos ese amor tan claramente de que Dios es un Dios bueno. Pero lamentablemente, aunque Dios es tan bueno y ofrece su salvación a todos, pues no todos lo reciben, ¿no? Y por eso esos dos atributos de bondad y amor ofrecen a toda la humanidad, pero luego en el versículo 5, cuando dice nos salvó, obviamente esto ya no se aplica a todos los hombres. La bondad y amor de Dios se manifestó a todos los hombres y luego no dice que salvó a todos los hombres. Dice que nos salvó por su misericordia. Y luego versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos nosotros a ser herederos. Entonces ahora pensemos en esos dos atributos, de que nosotros que somos creyentes hemos recibido la misericordia y la gracia de Dios. Esa primera palabra, misericordia, significa compasión. Implica varias verdades, ¿no? La primera es la que he estado enfatizando, de que no merecemos nada. Por definición, si tú y yo recibimos misericordia, es porque éramos mendigos, ¿no? Dios no necesita compasión. El mendigo necesita compasión. El pobre necesita compasión. El que sufre necesita compasión. Dios, que es autosuficiente, gozoso por toda la eternidad, no necesita de tu compasión. Él está contento. Él está bien. Él no te necesita. Nosotros lo necesitamos. Necesitamos de su compasión, de su misericordia. Porque somos mendigos, ¿no? Los que no tuvimos nada, ninguna obra de justicia, como Pablo describe en los Corintios, ¿no? Los no santos, los bajos del mundo, el vil del mundo, el sucio del mundo. Son nosotros que recibimos la compasión de Dios. Entonces habla de nuestro estado de necesidad, de que recibimos la misericordia de Dios. Pero también habla de la tierna compasión de Dios, que Él se complace, a Dios le gusta mostrar compasión porque es un Dios de misericordia. Cuando Dios define su nombre, así lo dice, ¿no? Que es un Dios misericordioso. No un ser que de vez en cuando muestra compasión o misericordia, sino que es un Dios que por definición, como parte de su carácter, está lleno de misericordia, de compasión. Dios nos salvó, por decirlo así, porque es la expresión más natural de su naturaleza. Sería lo más normal ayudar a gente como nosotros. Es como si Pablo dijera, claro que Dios, si estamos hablando de Dios y una persona que tiene necesidad, claro que Dios le va a ayudar, porque así es. Es un Dios compasivo, es un Dios lleno de misericordia. Es como decir que el pez nada en el agua, es como decir que el ave vuele. Se me fue el verbo allí, perdón. Es como es natural, claro que es lo que hace. Dios, claro que salva. ¿Por qué? Porque es un Dios compasivo, es un Dios lleno de misericordia. Es lo que se espera de un ser como Dios, que salvar a gente como nosotros. Cuando realmente conocemos el carácter de Dios, debe sorprendernos, debe asombrarnos, debe realmente conducirnos a adorarlo. Y precisamente desde el punto, Dios nos salvó para que quedamos así asombrados. ¡Wow! ¡Qué Dios eres tú! ¡Qué compasión, qué misericordia recibí! Y ahora, adelantándonos nada más poquito en el versículo 7, que también menciona la gracia de Dios. Gracia, un regalo inmerecido, ¿no? Que Dios nos salvó sin que nosotros lo mereciéramos. Entonces, cuando estamos pensando en esos atributos, debemos maravillarnos de Dios, maravillarnos del carácter de Dios, que es un Dios lleno de bondad, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de gracia. Pero también quisiera
tomarnos un segundo, porque siempre que estamos en un pasaje de la Escritura tenemos que reconocer que el pasaje se encuentra dentro de un contexto, dentro de un argumento, un autor que está llevándonos a un punto con un propósito. Y Pablo en esta carta de Tito quiere hacernos ver de que la sana doctrina necesariamente produce vidas santas. Y si hay una enseñanza que no produce santidad, es porque entonces es una falsa enseñanza. Porque la verdad bíblica siempre produce santidad. Y en esta carta hay mucho énfasis sobre esa relación. De que si realmente entiendes la sana doctrina, entonces tu vida será afectada. Que vas a vivir conforme a esa sana doctrina. Es el propósito por el cual Dios nos ha salvado por su gracia. Regresen ahí al versículo 14 del capítulo 2. Cuando está hablando de la esperanza bienaventurada de Jesucristo. Dice, versículo 14, Tito 2:14, ¿quién se refiere a Cristo? ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, ¿por qué es de que Dios nos salvó? ¿Con qué propósito? Vamos a verlo en el tercer punto, pero como para ayudarnos a ver hacia dónde vamos. Sabemos el por qué era para revelar su misericordia, revelar sus atributos, pero el para qué. El resultado final es crear para sí un pueblo celoso de buenas obras, de que Dios nos salvó para que nosotros pudiéramos adorarlo y servirlo. Es decir, de que, primer paso, Dios nos salvó por gracia para que pudiéramos adorarle por su gracia, nos mostró su misericordia para que pudiéramos adorarle por su misericordia, pero el para qué, el fin es para que nosotros también pudiéramos llegar a ser llenos de gracia, llenos de misericordia. Esas 4 palabras, esos atributos que vimos de bondad, amor, misericordia y gracia, son atributos que en la teología los llamamos atributos comunicables. Los atributos que pertenecen a Dios, pero que nosotros debemos de imitar. Hay ciertos atributos de Dios que por más que quisiera ser omnipresente, no lo vas a lograr. Por más que quisiera ser omnipotente, nunca lo vas a hacer. Pero hay otros atributos comunicables. Dios es amor. Y tú debes andar en amor. La primera palabra, bondad. Pablo dice en Colosenses 3:12, revestidos de bondad. En Gálatas 4, Pablo lo pone en la lista del fruto del Espíritu. Que cada cristiano tenemos que luchar con eso, por ser más bondadosos. En particular porque Romanos 3, Pablo usa la misma palabra para decir que no hay justo, no hay bondadoso, ni aún uno. Entonces el Espíritu Santo es quien tiene que obrar en nosotros esa bondad de Dios que vemos en la cruz. ¿Ves la relación? O sea, primer paso, Dios revela su bondad hacia la humanidad por medio de la salvación en Cristo Jesús en la cruz. Y el para qué de ese por qué es para que nosotros podamos llegar a ser gente bondadosa que refleje esa bondad de Dios, que lleguemos a realmente ser portadores de su imagen. Hechos 28, Lucas alaba la filantropía de los nativos de Malta. Lucas 10, Jesucristo está hablando de la misericordia, la misma palabra que encontramos en Tito 3, y dice, haz tú lo mismo. Colosenses 3:13 dice que de la manera que hemos recibido gracia, ¿qué debemos hacer? Regalar esa gracia a otros. Entonces no quiero que perdamos de vista de que Pablo está argumentando eso de que Dios ha revelado su misericordia, no solamente para que adoremos a Dios, sino que también seamos transformados por esos atributos y seamos como Dios. Hugo dijo que era de Ecuador y que el calor era normal, pero no todos nacimos en Guayaquil.
versículo 5, Pablo contesta una segunda pregunta. Primero, el primer punto fue del por qué Dios nos salvó, para revelar su misericordia. Ahora, segundo punto, ¿cómo es de que Dios nos salvó? Por Cristo, por medio de su Espíritu. Vean ahí, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ya lo vimos, sino por su misericordia. Y luego el medio directo. ¿Cómo es de que Dios nos salvó? Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Que es interesante, ¿no? Porque yo creo que, otra vez, para la mayoría de los cristianos, si no casi todos, si yo hubiera comenzado con esa pregunta, ¿cómo es que Dios te salvó, hermano? Creo que la mayoría de nosotros hubiéramos dicho, por la cruz. O sea, Cristo murió en la cruz por mí. Por eso soy salvo. Y esto sería una buena respuesta, ¿no? No sería una respuesta equivocada. Pero Pablo es aún más preciso. Y comienza con otra verdad. O sea, llega a la cruz, llega a la obra de Cristo en la salvación, pero comienza con la regeneración del Espíritu Santo. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, es porque aunque la cruz es parte esencial de la salvación, ¿has pensado en eso de que si Dios solamente te proveyera con el perdón de tus pecados, pero que no te transformara, no te ayudaría mucho? Que Dios te dijera, ok, te perdono todo, pero vas a seguir por toda la eternidad tan feo, pecador como eres. O sea, no sería una salvación completa. Entonces, el primer paso que Pablo menciona aquí es de que nosotros que éramos pecadores, que nos concebimos en pecado, muertos en nuestros delitos y pecados, lo primero es de que el Espíritu Santo vino a nuestras vidas y nos dio vida, nos regeneró. Un cadáver que recibe vida, es como la visión ahí de Ezequiel en Ezequiel 37, que los huesos ahí no tienen vida, son huesos secos. Es una ilustración de la regeneración, ¿no? Y el Espíritu Santo viene y sopla. Y los huesos, ¿no? Reciben tendones, ligamentos, músculos, piel, y luego reciben el aliento del Espíritu Santo y se ponen de pie con vida. Hay que recordar, todos nosotros en el ámbito espiritual estábamos muertos, sin vida. No pudimos reaccionar, no pudimos aportar nada, sin vida. Y el Espíritu Santo de Dios vino a nuestras vidas y nos dio vida. No tenías ojos espirituales. No es de que tú, por ser muy listo, viste la belleza de Cristo. No es de que tú tenías una mente brillante espiritual y viste y entendiste la hermosura del Evangelio y por eso viniste a Cristo. No, tú eres un cadáver. Antes de Cristo eras un cadáver. ¿Cómo responde el cadáver a una buena oferta? No responde. ¿Qué piensa el cadáver? No puede gustar, no puede hacer nada. Primero el Espíritu vino a nuestras vidas y sopla. Nos da el aliento de Dios. Y en el momento que recibimos ojos para ver, ahí vemos la belleza de Cristo. Nos da una mente para comprender el Evangelio. ¡Wow! ¿Dios hizo eso por mí? Pero hay que recordar, esto es solamente gracias a la regeneración del Espíritu Santo que nos dio vida cuando estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Tantos versículos que enfatizan esto. Lo más básico. Nicodemo viene a Jesucristo. ¿Dónde empezamos? Tienes que nacer de nuevo. No tienes vida, tienes que nacer de nuevo. Pedro, 1 Pedro 1, bendito sea Dios por su gran misericordia que nos hizo renacer.
¿no? Es lo principal. Efesios, Dios nos dio vida. Ahora, Pablo no solamente menciona la regeneración, habla del lavamiento de la regeneración y la renovación. Entonces vamos a tratar de comparar y contrastar esos dos términos. Obviamente el lavamiento es una ilustración que comprendemos, que somos sucios en nuestro pecado y Dios nos lava, pero nos lava por medio de esos dos términos, regeneración y renovación. Algo interesante es que la palabra regeneración no ocurre con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. Lo usamos mucho en la teología, pero es una palabra que ocurre aquí y en otro lugar, en Mateo 19. Mateo 19, Jesucristo utiliza la palabra, pero no para hablar de la regeneración de nuestras almas, sino para hablar de la regeneración del mundo. Mejor lo busquemos. Dice, este invitado no sé dónde saca esas cosas. Quiero que lo vean en sus Biblias. Mateo 19, versículo 28. Vean que Jesucristo está hablando de los últimos tiempos. Dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo de Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaré sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Es decir, que cuando hace referencia a la regeneración, estamos en Mateo 19, versículo 28, de cierto os digo que en la regeneración se trata de la regeneración del mundo físico, de todo, de que esta tierra, el mundo, las estrellas, el sol, todo lo que hay, todo lo físico, al final de los tiempos, ¿qué va a pasar? Pedro dice que Dios lo va a quemar. Dios va a derretir los elementos y recrearlo de nuevo. Y va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, totalmente nuevo, sin pecado. Y allí vamos a morar, habitar con Dios por toda la eternidad en la nueva Jerusalén, con todo nuevo, con cuerpos glorificados, con un mundo glorificado, nuevo, sin pecado, sin dolor. Y lo que Pablo está diciendo es de que eso se trata de la regeneración en general. Pero gracias a la gracia de Dios, hoy día el Espíritu Santo regenera nuestra parte inmaterial y nos prepara y nos capacita para esa eternidad. ¿Has pensado en eso? Que hoy día, en tu parte inmaterial, ¿estás listo para ese mundo? Dios te ha capacitado, te ha preparado para disfrutar la eternidad con Él en la regeneración. Dices, oye, pero Josías, ¿por qué todavía me duele entonces? ¿Por qué peco entonces? Bueno, es de que nuestra parte inmaterial está esclavizado todavía dentro de una carne caída. Tienes un cerebro que no funciona como debe de funcionar, que te traiciona, ¿no? Pero en tu parte inmaterial eres una nueva criatura. Dios te ha regenerado, Dios te ha capacitado para toda la eternidad. Y no solamente esto, de que nos ha dado vida, nos ha regenerado, también dice de que nos ha renovado. Y esa renovación tiene que ver con la santificación diaria. De que no solamente nos ha regenerado, nos ha dado vida, también nos está transformando paulatinamente todos los días hacia la imagen de Jesucristo. De que el Espíritu Santo por su poder nos está cambiando cada día. Cada día que ves la gracia de Dios, Dios te hace más lleno de gracia. Cada vez que tú ves la compasión de Cristo, el Espíritu Santo te hace más compasivo. Cada vez que ves la justicia de Dios, Dios te hace más recto, más justo. Entonces, el Espíritu nos dio vida y también nos está transformando, nos está ayudando a ser más como Jesucristo. Y esta es la manera en que Dios nos ha lavado. Nos ha purificado al perdonar nuestros pecados, a darnos vida y de transformarnos hacia la imagen de Jesucristo.
Y la pregunta que sigue entonces es, bueno, pero ¿cómo es que Dios puede hacer esto? ¿Cómo es que un juez justo pueda perdonar a un criminal? Y ahí es donde vemos en el versículo 6 la obra de Cristo en la cruz, que dice que el Espíritu Santo de Dios, que hace esa obra de lavamiento, que nos regenera, que nos renueve, fue derramado en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿No? En primer lugar dice que el Espíritu Santo fue derramado abundantemente. Y es bueno enfatizar esto en nuestros tiempos, en el mundo evangélico que nos rodea, que nos dice constantemente que no tienes todo lo que necesitas para vivir una vida que agrada a Dios, que necesitas un segundo bautismo, que necesitas una segunda unción, que necesitas esta experiencia o la otra. Y la Biblia dice, no, tú tienes todo lo que necesitas, ¿no? El Espíritu Santo ha sido derramado en ti de manera abundante, no para hacer milagros externos y otras cosas, pero sí para hacer la voluntad de Dios, para buscar la santidad, para ser transformado a la imagen de Jesucristo. Tienes todo lo que necesitas. Pero ¿cómo es de que el Espíritu Santo fue derramado? ¿Por qué fue posible que el Espíritu Santo fuera derramado en nosotros? Dice, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. La única razón de que el Espíritu Santo de Dios, 3 veces santo, pudo venir a vivir en la vida de Josías, un pecador terrible, sucio, ¿es por qué? Es porque la cruz me lavó, es porque la cruz me limpió, es porque la cruz me capacitó para recibir al Espíritu Santo. La cruz me limpió, me perdonó, me justificó. Por decirlo así, sí, pensando en la ilustración de Pablo de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, primero la cruz tenía que limpiar el templo, ¿no? El Espíritu Santo no podría venir al templo sucio que era Josías antes de la conversión. Primero, el Espíritu Santo nos lava por medio de la cruz y luego puede morar en nosotros. Entonces, la obra de Cristo erradica nuestro pecado y nos permite recibir el Espíritu Santo. Muy, muy importante y para aplicarlo un poquito también, o sea, cuando pensamos en eso de que Dios no solamente nos salvó para mostrarnos su misericordia, sino que nos salvó por medio del derramamiento del Espíritu Santo, eso también debe instarnos mucho a obedecer, a abundar en buenas obras, porque entendemos de que somos completos en Cristo. Tenemos todos los recursos que necesitamos. Si tú pecas, hay un solo culpable, eres tú. No es de que, oye, pero no pude. Sí, el Espíritu Santo mora en ti si eres un cristiano. Si eres un cristiano, tienes los recursos necesarios para jamás pecar de nuevo. ¿Por qué seguimos pecando? Por voluntad propia, no por falta de recursos, no por falta de poder. Pablo dice en Colosenses 2:10, vosotros sois completos en Él, ¿no? Cristo que habita en nosotros por medio de su Espíritu. Entonces no tenemos excusa para no abundar en buenas obras. El Espíritu Santo mora en nosotros. Bueno, eso nos lleva a la última pregunta. Será un poquito más breve. El para qué Dios nos salvó. Y es para que llegásemos a ser herederos obedientes. Para que llegásemos a ser herederos obedientes. Dice en el verso 7, para que justificados por su gracia, eso se trata de la declaración de Dios de que somos justos en Cristo, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Como dije, justificados tiene que ver con esa declaración en la corte divina de que Dios dice, tú eres pecador, pero te declaro justo porque voy a tomar la justicia de Cristo y
aplicarlo a tu cuenta. Tú que estás en Cristo, tienes la justicia de Cristo. Todo tu pecado ha sido transferido a la cruz y ahora te gozas de la misma justicia de Dios. Pero lo que me encanta en este versículo es de que no solamente dice que fuimos justificados, no solamente perdonados, sino que dice de que hemos llegado a ser herederos. No sé si has pensado en esto, pero muchas veces cuando hablamos de la salvación solamente enfatizamos el perdón, solamente enfatizamos la justificación. Si yo te llegara a preguntar, oye, ¿eres salvo? Sí, ok. ¿Qué significa esto? Que eres un cristiano. ¿Qué significa? Bueno, que Dios me ha salvado significa que Dios me ha perdonado de todos mis pecados. Ya soy justo. Ya no tengo que ir al infierno. Buenas noticias, ¿no? O sea, son buenas noticias. Pero hay una diferencia entre el juez que ve al criminal y le declara inocente, o sea, estás libre, no tienes que ir a la cárcel, y el juez que dice al criminal, te declaro justo y ¿sabes qué? ¿Por qué no vienes a mi casa? Te voy a adoptar como hijo mío porque yo quiero pasar la eternidad contigo y bendecirte para siempre. O sea, ¿ves la diferencia? Dios no solamente nos ha justificado, nos justificó para hacernos sus herederos, para que nosotros pudiéramos recibir la herencia que es Dios mismo. O sea, gozarnos de la presencia de Dios por toda la eternidad. Qué bendición, qué gracia, qué misericordia, ¿no? Si Dios nos salvó para revelarnos su gracia, no puede haber una gracia mayor que esto. Que un mendigo que merece el infierno, que un enemigo de Dios que merece ira, llegue al palacio del rey, no como invitado, sino como hijo, que sea amado como el hijo bendito, que reciba la herencia de Dios. Qué esperanza, qué bendición nosotros tenemos. Y todo esto, para llegar al versículo 8, la aplicación que Pablo da, de que eso es una palabra fiel, quiero que en esas cosas insistas. ¿Para qué? Para que los que creen en Dios, amén, nosotros, procuren ocuparse en buenas obras. Si quieres realmente comprender la relación entre las buenas obras y la salvación, este es un texto clave. Porque por varios versículos Pablo está enfatizando que nosotros no fuimos salvados por nuestras obras. No colaboramos en la salvación. Dios nos salvó por su gracia y luego llega al para qué. Dice que Dios nos salvó por gracia sin contar nuestras obras con el propósito de que nosotros pudiéramos después hacer buenas obras. De que las buenas obras son el resultado de la salvación, no la razón de la salvación. Y es realmente la única respuesta que nosotros podamos dar a la salvación, ¿no? De que el Dios que nos salvó por gracia, ahora nosotros vamos a querer darle gracias por medio de nuestra obediencia. Dios que nos ha lavado de nuestro pecado, ahora no vamos a querer regresar a ese pecado, vamos a querer andar en buenas obras. El Dios que nos ha heredado como hijo, pues ya no queremos blasfemar a nuestro Padre. Ya no queremos difamar la reputación de nuestro Padre. Ahora queremos portarnos como hijos, ¿no? Y agradarle en todo lo que hacemos. Así que eso es mi oración para nosotros y que ustedes aquí en Monterrey, una iglesia nueva, que la gente, los vecinos apenas están conociendo a la iglesia, que sean conocidos por eso. Hermanos que han recibido, han visto la misericordia, la gracia de Dios y que lo muestren también en sus vidas, ¿no? Que lo pongan en práctica, que vean las buenas obras que son el resultado de la obra de Dios en sus vidas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad.
que nos has revelado en Cristo Jesús. Gracias por el lavamiento que recibimos por el Espíritu Santo. Y ahora te rogamos y te suplicamos, Señor, de que tú nos ayudes a vivir de acuerdo a esas verdades, que podamos vivir como herederos tuyos, hijos tuyos, y abundar en buenas obras que redunden para tu gloria y realmente reflejen tu carácter. Que nosotros también podamos ser bondadosos, amorosos, llenos de misericordia y de gracia, para que tú recibas la gloria y el honor. En el nombre de Cristo. Amén.